No, muy buen día para todos. De parte de Ciclonertel y Panduit es un gusto saludarlos y tenerlos el día de hoy en este webinar programado. Mi nombre es Alejandro Patiño Restrepo, soy ingeniero preventa de la empresa Ciclonertel. Nosotros somos distribuidores autorizados para Colombia de la marca Panduit. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama nuevas tecnologías para el control de energía. Básicamente este tema es una continuación de un webinar que ya habíamos dado el mes anterior sobre todos los elementos y equipos para los procedimientos de control de energías peligrosas, de los elementos LOTO. Hoy vamos a ver un complemento, vamos a ver esos equipos que tenemos en esta solución. Nos van a ayudar a poder tener un proyecto, un procedimiento integral del control de energías peligrosas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Cadena, quien es el gerente de cuenta eléctrica de Panduit para Colombia, y vamos a estar hablando un poco sobre estos elementos. Si tienen alguna duda durante la charla, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat para hacer la pregunta, y al final de esta vamos a dar un espacio para ir respondiendo estas dudas e inquietudes. Bueno, sin más preámbulo, de nuevo agradecerles a los que están conectados con nosotros el día de hoy, y los dejo entonces con el ingeniero Luis Cadena. Hola, buenos días para todos. Espero que todos estén muy bien. Alejo, muchas gracias por la introducción. Como les comentaba Alejandro, la idea de hoy es que hablemos un poco acerca de cuáles son las nuevas tecnologías que hay para todo el tema de control de energías peligrosas, para ayudar a disminuir el riesgo eléctrico que tenemos en nuestras instalaciones y en nuestras plantas. Para algunos va a ser nueva esta pirámide que les estoy mostrando. Para otros, digamos que de pronto ya la han visto. Esta pirámide habla de todo el tema de la jerarquía en el control de peligros. Si lo ven en la base de la pirámide, tenemos todo lo que son los CPPs, digamos que son el primer punto para hacer el control de peligros en las plantas, en las obras. Luego de esto tenemos todo lo que son controles administrativos, que es todo lo que tiene que ver pues ya con procedimientos y todo el tema pues de papeleo que se maneja también en la parte de HSE. Ya vienen ahí a formar parte todo el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y digamos que donde estábamos ubicados con estos nuevos productos es en la parte de controles de ingeniería. Si lo ven, la parte del loto empieza a ubicarse en esta parte, ya que pues hace parte de los equipos de protección personal y pues los controles administrativos. Todo el tema del programa de control de energías peligrosas hace parte de la base de la pirámide, y ya para estos equipos empezamos a hacer controles por el lado de ingeniería. Ya más arriba pues está todo el tema de sustitución y eliminación, que ya son cosas pues ya que requieren un rediseño de las máquinas, un rediseño como tal de todo el proceso para hacer eliminación del peligro. Ahí ya entran a formar parte, por ejemplo, todo el tema de guardas de seguridad en las máquinas de producción, entran a formar parte cambios, por ejemplo, también dentro de la máquina. Y entran, pues, digamos, ya son controles que pues van a tener un impacto mucho más grande, pero también son mucho más difíciles de aplicar. Como les decía, estos productos, estos equipos que vamos a ver, se ubican en la parte de control por ingeniería. Entonces, pues digamos que todo lo que queremos hacer es prevención a través del diseño de las máquinas. ¿Qué es lo que trata de disminuir el riesgo en el tema de verificación de ausencia de atención? Como les comentábamos en el webinar pasado, tenemos verificar una condición desenergizada puede ser todo un reto para el personal de la planta. De hecho, por normativa de la NFPA 70E, se tiene que establecer un proceso para verificar una condición de trabajo eléctricamente segura. ¿Cómo se hace eso? Haciendo una verificación de ausencia de tensión. Entonces, para poder hacer una verificación de ausencia de tensión de acuerdo a la normativa,
y como se debería hacer normalmente. Uno es, el primer paso es aislar la fuente de energía y aplicar el procedimiento de loto, como les comentábamos la vez pasada. Luego de esto, se hace una selección del instrumento de prueba. Entonces, la selección del instrumento de prueba va a involucrar seleccionar el FLUC, el multímetro, de acuerdo al aislamiento requerido, a la categoría requerida, de acuerdo al nivel de cortocircuito del tablero, para poder hacer la prueba de verificación. Luego de esto, hacer una prueba del instrumento, verificar en una fuente de energía conocida que el instrumento está funcionando correctamente. Entonces, llevarlo a una fuente de energía donde sepamos que hay 480, donde hay 110, donde hayan 600 voltios, para verificar que el FLUC, el multímetro, estén funcionando correctamente antes de comprobar la ausencia de tensión en nuestro tablero que vamos a intervenir. Luego de esto, pues ya obviamente hay que hacer el ingreso al tablero y hacer la prueba de que no hay energía residual o no hay tensión en el tablero. Para esto la persona tiene que ponerse los EPPs adecuados. Entonces, en este caso, de acuerdo al nivel de cortocircuito, la persona tiene pues sus guantes dieléctricos, la escafandra, pues traje ignífugo también dependiendo del nivel de corto, para poder hacer el acceso al tablero de forma segura. Verificar que no haya energía residual dentro del tablero y luego de esto hay que hacer una prueba nuevamente del instrumento del FLUC, del equipo que se esté usando para la verificación de ausencia de tensión. ¿Por qué hay que hacer esta prueba nuevamente? Porque puede que en el transcurso de la prueba de ausencia de tensión el FLUC se haya quemado, haya habido algún error de lectura o, por ejemplo, el FLUC haya tenido algún desperfecto y esté dando una lectura errónea. Entonces, la idea es comprobar nuevamente que el instrumento está funcionando correctamente para luego realizar el trabajo, la maniobra que se tenga que hacer ya en el tablero. ¿Qué es lo que tienen como limitaciones los probadores portátiles? Entonces, pues digamos que uno, el más sencillo con el que nos podemos equivocar es seleccionar la función errónea. A muchos nos ha pasado que al momento de hacer la selección de voltaje, entonces no seleccionamos voltaje, sino que seleccionamos, no sé, prueba de resistencia o verificación de continuidad, o se nos va la perilla un poquito más y pues pasamos a otro tipo de prueba. Entonces, en este caso, por ejemplo, un electricista pues se quemó gravemente cuando el interruptor se colocó incorrectamente en modo resistencia para hacer una verificación de ausencia de tensión. Entonces, como saben, pues en ese caso lo que hicimos fue ocasionar un cortocircuito, lo que provocó en ese caso un arco eléctrico. Entonces, esta función, pues digamos que es una de las más comunes y lo que más nos puede pasar, especialmente si estamos terminando el turno o si es, por ejemplo, un turno nocturno donde ya son las 4 o 5 de la mañana, ya la persona, el técnico, ya obviamente está cansado y pues en ese caso, digamos que es más propenso a todo este tipo de errores humanos que se puedan presentar. Otro de los errores es la clasificación inadecuada del multímetro. Entonces, digamos que al seleccionar un multímetro con una clasificación inadecuada, con una calificación inadecuada, lo que hicimos fue provocar que se sobrecargara y explotara el multímetro, generando una fatalidad en una persona y en la otra persona, pues graves quemaduras. Lo otro que también nos puede pasar es seleccionar la escala inadecuada. Como sabemos, en las escalas, al seleccionar las escalas de forma inadecuada, el multímetro tiende a darnos un OL siempre que seleccionamos una escala inadecuada. Entonces, si ponemos, por ejemplo, la escala de medición de 0 a 200 voltios y vamos a medir 480, entonces el multímetro pues obviamente nos va a dar un OL o de sobrecarga fuera de rango, pero que puede ser interpretado como un 0. Entonces, la persona lo que va a hacer es ir a hacer la función de revisar y dice, ah, sí, hay 0 tensión, entonces pues digamos que ya puedo hacer la maniobra, pero lo que está diciendo el multímetro es que hay más de 200 voltios presentes en el tablero. Por esta razón, digamos, dentro de la normativa se incluyó el tema de hacer la prueba del multímetro
la verificación en la fuente de energía conocida de que el multímetro esté funcionando correctamente. Y lo otro es también usar un probador portátil inadecuado. Entonces, digamos que aunque el extremo de medición sin contacto no indicaba tensión, en un circuito de iluminación estaba de hecho energizado, lo que resultó en una descarga eléctrica. Entonces, todo esto son fallas que pueden presentar los probadores portátiles, los multímetros, voltímetros, que pueden ocasionar y pueden llevar a nuestros accidentes y nuestros incidentes dentro de la planta. Entonces, vamos a tener posibles fallas de hardware, error humano, error de proceso y la interpretación. E igualmente, siempre vamos a tener la exposición a arco eléctrico. Normalmente, para poder hacer, como les comentaba, la prueba, siempre tenemos que abrir el tablero para poder hacer la verificación de ausencia de tensión en el tablero. Entonces, eso conlleva a riesgo de arco eléctrico. Entonces, dentro de la última versión de la NFPA, la versión 2018, se incluyó una nueva excepción en donde dentro del procedimiento se permite utilizar un dispositivo de prueba de montaje permanente de clasificación adecuada para verificar la ausencia de tensión. Entonces, esto es bien importante. Estas excepciones es para equipos de montaje permanente, es decir, tienen que estar montados el 100% del tiempo en el tablero. Y tienen que cumplir con un nuevo requisito de huele que surgió a partir de esta excepción en la NFPA. Entonces, siempre que cumpla con todos los requisitos, entonces se instala, se monta y se instala permanentemente en el tablero, debe estar listado y etiquetado con el propósito de verificar ausencia de tensión, tiene que hacer prueba de conductor de fase o parte del circuito tanto de fase a fase como de fase a tierra. Entonces tiene que hacer una prueba de conductividad entre las fases, tiene que hacer la prueba de ausencia de tensión fase a fase y fase a tierra. Y adicional a eso, tiene que hacer una prueba interna de que está funcionando correctamente, tal cual como lo hace uno con el multímetro, pero en este caso los dispositivos lo tienen que hacer de forma automática e interna. Algo bien importante, entonces, el tema de estar listado y etiquetado con el propósito de verificación de ausencia de tensión, tiene que cumplir con la UL 1436. Esta UL 1436 es la que certifica que el equipo está listado como un verificador de ausencia de tensión. Entonces, esta es una de las normas bien importantes que tienen que cumplir este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son, digamos, en temas de tiempo, la comparación entre ambos métodos? Entonces, pues digamos que con los probadores portátiles, obviamente mientras se hace la selección, se abre el panel, se hacen las pruebas del equipo, se hace la verificación, se hace nuevamente la prueba y ya para poder hacer el trabajo, dependiendo de dónde esté la fuente conocida, de dónde estén los multímetros, si están ubicados en el almacén, si cada eléctrico los tiene, mientras la persona también usa sus trajes, sus EPPs adecuados para hacer el ingreso al tablero, asumiendo que hay energía eléctrica. Todo esto puede llevar de 10 a 20 minutos. Entonces, pues todo esto son tiempos productivos para la planta, que lo que van a hacer es disminuir la productividad de la máquina, disminuir la productividad de la línea e igualmente afectar la productividad de la planta. ¿Qué pasa con este tipo, con los nuevos dispositivos como el VeriSafe o los verificadores de ausencia de tensión? Todo este proceso lo va a hacer él de forma automática y de forma secuencial sin la apertura del panel en 10 segundos o menos. Entonces, digamos que en este caso, pues obviamente van a tener una mejora en la productividad de la máquina, una mejora en la productividad de la línea de producción y adicional, pues van a estar disminuyendo el riesgo para el personal eléctrico de la planta. ¿Cuál es el comparativo? Entonces aquí se puede ver claramente cuáles son un comparativo entre los dos casos cuando se usa el método tradicional de verificación de ausencia de tensión con un probador portátil y en este caso cuando se usan los nuevos dispositivos de verificación de ausencia de tensión avalados por la NFPA. Entonces, si ven, en este caso, la persona no tiene que abrir el tablero,
Si ven, la persona pues no tiene que usar EPPs diferentes a los que usan la operación normal de la planta, mientras que en este caso, pues como les comentaba anteriormente, pues tiene que ponerse sus guantes dieléctricos, las escafandras y dependiendo del nivel de cortocircuito, pues también el traje ignífugo y pues eso igual, digamos que no certifica que no vaya a haber algún accidente dentro de la planta, dentro del tablero por apertura del mismo. ¿Qué es lo que trae un verificador de ausencia de tensión o cómo debería venir diseñado un verificador de ausencia de tensión? Entonces, viene el módulo de aislamiento. El módulo de aislamiento lo que permite es que los voltajes y la corriente o la energía eléctrica almacenada en el tablero no pase o no llegue hasta la puerta del tablero, sino que simplemente pues, se mantenga dentro del tablero, por eso se llama un módulo de aislamiento. Tenemos el módulo verificador, que es el módulo que va en la puerta del tablero, el módulo indicador, qué pena, y es el que nos va a permitir indicar si efectivamente hay o no energía, tensión presente en el tablero. Y está el cable de comunicación, que lo que va a permitir es hacer la comunicación entre estos dos dispositivos. De tal forma que el módulo de aislamiento, pues digamos que es también como el cerebro, el que hace todo el proceso de revisión y ya manda al módulo indicador si efectivamente se puede ingresar, no se puede ingresar, o, por ejemplo, si hay voltaje presente, pues también si hay voltaje presente en cada una de las líneas. Algo bien importante, estos equipos, este equipo está diseñado para operar en una tensión hasta 600 voltios. Entonces, pues en este caso es baja tensión. ¿Qué es un verificador de ausencia de tensión? Entonces, como les comentaba ahorita, es un probador montado permanentemente en el tablero y es utilizado para verificar que un circuito está desenergizado antes de abrir un tablero eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Verifica la ausencia de tensión fase a fase y fase a tierra. Entonces verifica fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 2, fase 3 y cada una de las fases a tierra. Hace una verificación de ausencia de tensión tanto alterna como continua y pues adicional hace un circuito de prueba verificando que digamos haya conectividad o conductividad entre las fases. Si lo ven aquí en esta imagen, en cada una de las fases del equipo va a traer dos cables. ¿Para qué son los dos cables? Para verificar que haya continuidad entre los dos y verificar que efectivamente esté haciendo la prueba correctamente el dispositivo. Hace la secuencia de prueba automatizada, reduciendo los errores de operación. Utiliza indicaciones activas, entonces como son los LEDs del dispositivo, entonces digamos que en este caso, por ejemplo, el LED está alumbrando de forma verde, dando una indicación de que es seguro ingresar al tablero, que no hay energía residual, no hay tensión dentro del tablero, y el dispositivo, como les comentaba, tiene que estar listado en la UL 1436. Entonces los ABT, los verificadores de ausencia de tensión, fueron una categoría de producto que se añadió a la UL 1436 en septiembre del 2016. Sin embargo, como les comentaba, la NFPA incluyó este tipo de dispositivos en su versión 2018. Normas claves para un verificador de ausencia de tensión. Entonces está la UL 1436, como les comentaba. Tenemos la IS, la 61010, raya 1, raya 2, 030, que son los requisitos de seguridad para pruebas referenciados en la UL 1436. Tenemos la la IS 61508, que es para todo el tema de seguridad funcional de maquinaria. Este tipo de dispositivos como el VeriSafe, por ejemplo, tienen un nivel de seguridad funcional SIL 3. ¿Y qué es lo que mide esto? La fiabilidad del hardware y del firmware del dispositivo. Entonces, el nivel de seguridad SIL 3 lo que asegura es que no hayan una cantidad de pruebas o una cantidad mínima de posibilidad de fallos dentro del equipo. Está la UL 508, que es para todo el tema de equipos de control industrial, para todo el tema de tableros y control industrial. Y para la normativa canadiense, pues está todo el tema de probadores, la CAN
o la CSA C222, número 160, que son los probadores de tensión y polaridad. Entonces, algo bien importante para todo el tema de especificación es que los dispositivos que se comporten como verificadores de ausencia de tensión y que queramos que sean catalogados como un verificador de ausencia de tensión, tienen que cumplir con todas estas normativas o todos estos estándares internacionales. Como les decía, entonces digamos que una de las diferencias que tenemos es los verificadores de ausencia de tensión no son indicadores de voltaje. ¿Qué es lo que normalmente vemos en el mercado? Vemos este tipo de dispositivos que son los voltímetros, tenemos los power monitors, el ION, el multilink, que son dispositivos que son encargados de hacer la medición de voltaje, corriente, energía, potencia, pues digamos que ya para todo el tema de consumo energético de la planta, pero los verificadores de ausencia de tensión no son unos indicadores de voltaje. ¿Qué tienen los indicadores de voltaje? Son instalados normalmente, siempre encontramos en los tableros los medidores de energía, advierten de la presencia de tensión. Efectivamente, cuando el indicador de voltaje o los medidores están encendidos, están, digamos, dando indicación de que hay energía o hay voltaje presente. Entonces, tenemos varios dispositivos en donde lo que hacen es a través de LEDs indicar que las fases están activas y hay voltaje presente en el tablero. Sin embargo, cuando se desenergiza el tablero, ¿qué es lo que pasa con el voltímetro? Se apaga, con el medidor de energía se apaga y no podemos dar fiabilidad de que efectivamente hay un voltaje para hacer una maniobra segura en el tablero o no hay tensión dentro del tablero. Lo mismo pasa con estos tipos de indicadores de voltaje. Se apagan los LEDs y no tenemos cómo indicar si hay o no hay ausencia de tensión. La terminología es bastante importante. Como les comentaba, pues una cosa son los verificadores de ausencia de tensión que están avalados por UL 1436 y la UL 61010. Están los indicadores de voltaje. Como les comentaba anteriormente, digamos que lo que son es dar una indicación de que las fases están activas durante la operación, entonces hay voltaje presente. Entonces, si las tres fases están activas, entonces los tres LEDs están funcionando correctamente, están funcionando. Pero ¿qué pasa cuando se apaga? Pues digamos que se apagan los LEDs y no tenemos cómo verificar que después del apagado no haya energía residual dentro del tablero. Están los portales de voltaje. Digamos que estos son dispositivos que se ponen en la puerta del tablero para poner las puntas del multímetro dentro de los mismos, para hacer la verificación de tensión sin tener que abrir el tablero. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver más adelante con este tipo de dispositivos. También están sujetos a muchos errores que pueden implicar un accidente eléctrico dentro de la planta. Y tenemos todo lo que son los medidores tanto análogos como digitales, como les comentaba, pues tenemos los medidores multilink, los ION, los de Siemens, los de Rockwell, ABB, pues digamos que cada una de las marcas pues tienen sus medidores de energía. Estos están avalados por UL 61010, pero no cumplen con UL 1436. Como les comentaba, este tipo de dispositivos pues se baja el totalizador y lo primero que hacen es apagarse. No tenemos cómo hacer una verificación de que no haya tensión dentro del tablero una vez bajado el totalizador. Y tenemos los instrumentos de prueba, como los multímetros digitales, de los que ya hablamos, los detectores de voltaje y los indicadores de presencia de voltaje o también detectores de voltaje, que en este caso pues digamos que son manuales y si lo ven pues tienen que tener las puntas, se deben poner pues en las barras del tablero para hacer esa verificación. Entonces pues digamos que con este método de prueba la persona, el técnico o el ingeniero eléctrico va a estar susceptible a errores humanos y pues también a un posible arco eléctrico por energía residual que pueda haber. Vamos a ver cada uno de los anteriores, entonces indicadores de tensión. Entonces,
son indicadores activos, sin indicadores activos y no tienen una prueba de instalación. ¿Qué es lo que pasa con los indicadores de tensión? Entonces, normalmente da una advertencia visual cuando el voltaje está presente, cuando son más de cierta cantidad de voltios, por lo general son más de 40 voltios. Los LEDs se iluminan dando una indicación de que hay tensión en el tablero. Entonces, digamos que mientras el totalizador está arriba, pues vamos a tener el tablero con los indicadores iluminados y no va a haber, pues digamos, ninguna forma después de que se baja de que haya una prueba de ausencia de tensión. A menudo lleva voltaje de 3 fases directo a la puerta del gabinete, entonces digamos que no tiene ningún módulo de aislamiento, digamos que al momento de haber algún cortocircuito dentro del tablero, pues digamos que puede viajar la energía eléctrica a través de este dispositivo y puede de hecho salir del tablero si hay alguna persona cerca que pueda ocasionar, pues digamos, el tema de descarga a tierra. No prueba si hay ausencia de tensión, entonces, como les comentaba, la falta de iluminación no garantiza que no haya tensión. Puede haber un fallo del indicador. ¿Qué es lo que puede pasar? Digamos que al momento de la conexión, por ejemplo, si se desconectan las fases por algún error en la conexión o digamos que si hay algún fusible y los fusibles se quemaron por una sobrecorriente, pues, digamos, algún error eléctrico, alguna falla eléctrica, entonces pues digamos que puede decir no hay tensión dentro del tablero y la persona confiada puede entrar y puede haber un accidente. Y bueno, como les comentaba, el tema del fallo del dispositivo y pues también puede que falle el indicador. Como tal, el LED también puede fallar, diciendo que, digamos que puede no estar iluminado, causando también accidentes en la planta. Tenemos los portales de prueba, entonces como les comentaba, los portales de prueba lo que hacen es permitir usar el instrumento portátil para comprobar la presencia de voltaje en forma de, digamos, sin tener que abrir el tablero. Digamos que las puntas están protegidas con impedancias que evitan el riesgo de choque. Se puede utilizar como una comprobación preliminar, pero todavía se necesita probar la parte del circuito directamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vamos a hacer la prueba, aquí están las 3 fases y tierra, entonces si vamos a hacer la prueba fase 1, fase 2, fase 1, fase 3 y fase 1 tierra. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón, digamos que hay algún error de conexión o se desconectó, por ejemplo, el cable del tablero o el cable del dispositivo, nos puede dar una falsa lectura y nos puede decir no hay tensión en el tablero y lo que conlleva también a futuro a un posible accidente. En este caso, por ejemplo, se puede llevar, también lleva directamente la tensión trifásica a la puerta, entonces pues igual se convierte también en un punto de descarga o de prueba de error al momento de haber un arco eléctrico o alguna falla eléctrica en el sistema. Los verificadores de ausencia de tensión no son portales de prueba, entonces como les decía, digamos que una de las cosas es, normalmente este tipo de dispositivos, los portales de prueba, pues van conectados con fusibles, con resistencias. Sin embargo, el verificador de ausencia de tensión tiene un módulo de aislamiento que lo que va a permitir es que si hay alguna descarga dentro del tablero o hay algún arco eléctrico dentro del tablero, no vaya a haber transferencia de esa descarga eléctrica a la puerta del tablero. Entonces, digamos que eso pues también va a disminuir todo el tema de riesgo eléctrico presente en la planta. ¿Cuáles son algunas de las preguntas típicas que encontramos? Entonces, la diferencia entre un indicador de voltaje y un verificador de ausencia de tensión. Entonces, los indicadores detectan presencia de voltaje, entonces nos dicen hay voltaje o no hay voltaje en el tablero. Sin embargo, el verificador de ausencia de tensión lo que hace es identificar que no hay tensión o no hay un voltaje residual dentro del tablero. ¿Cómo sabemos que es seguro? Por el tema normativo, entonces está la UL 1436 y está el SIL, el nivel de seguridad funcional de maquinaria SIL 3, que lo que hace es también dar un nivel de seguridad de desempeño al equipo. Tenemos un diseño redundante y a prueba de fallos,
¿Cómo se hace la conexión del VeriSafe? Entonces, con conectores de desplazamiento y aislamiento, con conectores tipo tornillo partido, con conectores mecánicos también. Digamos que con este tenemos también un documento con las diferentes opciones de conexión. Y digamos que a modo resumen, entonces el indicador de voltaje nos dice, hay tensión, hay peligro en la puerta del tablero, que igual el VeriSafe lo da, y adicional el VeriSafe nos da un OK para hacer el ingreso al tablero después de que se baja el totalizador. Una forma, por ejemplo, de trabajar un control de acceso en el tablero con el VeriSafe es combinar el VeriSafe con un bloqueo electrónico o un interlock electrónico en la puerta del tablero, lo que proporciona una capa adicional de protección. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona? El VeriSafe, digamos que mientras no dé un indicador de que el equipo está desenergizado completamente y es seguro ingresar, el interlock está activo y digamos que mecánicamente no se puede abrir la puerta del tablero. Una vez se hace la prueba de verificación de ausencia de tensión, el interlock se habilita, se deshabilita, de tal forma que, digamos que ya la puerta del tablero se puede abrir de forma segura. Entonces, estos son un diseño también que puede dar redundancia también para los empleados. Entonces, es poner el VeriSafe junto con un interlock electrónico que lo que va a permitir es mantener la puerta cerrada del tablero mientras no se haya hecho la prueba de verificación de ausencia de tensión y los niveles de tensión, digamos, o la energía residual del tablero haya desaparecido o esté dentro de los niveles de condición segura. ¿Cómo son el tema de, por ejemplo, lo que les comentaba, los conectores de desplazamiento? Entonces son este tipo de conectores que lo que van a permitir es que no se va a tener que dañar la instalación actual, se va a poder hacer de una forma más pequeña, una forma más limpia y más segura. Lo único es simplemente en las fases aguas abajo, por ejemplo, en este caso tenemos el totalizador, tendríamos el totalizador y aguas abajo de las barras del totalizador, pues lo que podemos hacer en los cables, se ponen este tipo de dispositivos de tal forma que, si lo ven aquí, el cable, la parte, digamos que sea donde se hace la conexión eléctrica mecánicamente, va a quedar aislada eléctricamente. Y este es el módulo de aislamiento, digamos que igual tenemos la conexión a tierra, y de acá, por el cable que les comentaba de comunicación, vamos a tener a llevar la indicación a la puerta del tablero. El VeriSafe pues hoy también tiene su dispositivo para clasificación en zonas peligrosas, para ser usado en zonas peligrosas o en áreas clasificadas. Viene como clase 1 división 2, clase 1 zona 2. Y también en caso tal, por ejemplo, de que dentro del tablero no haya espacio para hacer la instalación, tenemos disponible también una caja de retrofit que lo que nos va a permitir es hacer el montaje por fuera del tablero y simplemente se hace la conexión al tablero de forma eléctrica, de la parte eléctrica. Entonces, en este caso, pues sería una solución de retrofit para cuando no hayan espacio dentro del tablero. Aquí vamos a ver un ejemplo más claro de cómo es el funcionamiento. En este caso es un CCM, en donde se estaban haciendo las pruebas ya del CCM, ya digamos que el cliente estaba dando el aval. Y en este caso, entonces, lo que se va a hacer es un proceso de verificación de ausencia de tensión. Entonces, como lo ven, este CCM tiene un medidor de energía, en este caso es un medidor de Eaton. Se va a proceder con la energización del tablero del CCM. Entonces, se sube el totalizador del CCM y si lo ven, el VeriSafe entonces ya empieza su tarea de indicación de presencia de tensión. Entonces, aquí están las tres fases. Se procede con el arranque de una de las cargas del CCM. Luego de esto, entonces, si ven acá arriba, tenemos las tres fases activas. Se procede a ver en el medidor de energía que efectivamente haya consumo de energía, que hay corriente eléctrica en el circuito, que la carga pues está alimentada del circuito. Digamos que se va a tener que hacer algún mantenimiento, se baja el totalizador
y en este caso se va a proceder a hacer la verificación de ausencia de tensión. En este caso, el VeriSafe da una alerta de que todavía hay energía residual. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el motor sigue girando y se convierte en un generador. Para una vez el motor y ya se hace nuevamente la prueba de verificación y en este caso el verificador da el OK para hacer el ingreso de forma segura al tablero. Entonces, ¿cómo hubiera funcionado en la forma anterior? Entonces, la persona tendría que haber ido bajo el totalizador y tener a la mano el multímetro o ir a buscar el multímetro, verificar que el multímetro esté funcionando correctamente. Luego de esto, abrir el tablero. Si vieron en este caso, por inercia, habían cargas que seguían girando, entonces digamos que se convertían en generadores, entonces se convierten en un peligro para el personal. Entonces, una vez abre la persona, se está exponiendo a un arco eléctrico porque todavía hay energía eléctrica. Sin embargo, la persona no sabe aún que hay energía presente. Entonces, lo que hace la persona es abre el tablero, hace la verificación y luego de que hace la verificación tiene que probar nuevamente el verificador en una fuente de energía conocida eh, para luego de esto sí ya hacer cualquier maniobra. Entonces, si lo ven en temas de tiempo, pues hay una reducción de tiempo. En este caso, la prueba se demoró menos de 10 segundos en hacerse y lo que va a permitir pues aumentar la productividad de la planta. Y la otra es, como vieron también, el medidor de energía. Una vez se bajó el totalizador, el medidor se apagó. Entonces, el medidor tampoco nos sirve como un verificador de ausencia de tensión. Aplicaciones. Entonces, pues aplicaciones con equipos con una sola fuente de energía, con alto riesgo asociado con el acceso. Entonces, equipos de acceso frecuente, que haya que estar haciendo revisión permanente o verificaciones permanentes, o haya una energía de alta incidencia. Entonces, por ejemplo, cargas grandes con alta inercia, entonces bandas transportadoras grandes, ventiladores, que puedan generar una gran cantidad de energía y una gran cantidad de que puedan ocasionar un arco eléctrico. Ubicaciones remotas o de difícil acceso, entonces mezanines, zonas exteriores, pasarelas, sitios con alimentación temporal o intermitente, entonces que estén constantemente prendiéndose y apagándose, equipos con energía eléctrica almacenada, entonces bancos de baterías, bancos de condensadores, variadores de velocidad. Entonces, como saben, pues los variadores de velocidad funcionan con condensadores y con inductancias. Entonces, almacenan una gran cantidad de energía que al momento de hacer la apertura al tablero pueden estar descargándose y pueden generar, digamos, algún accidente. Entonces, cuando tenemos bancos de condensadores o gran cantidad de variadores de velocidad en un solo CCM, podemos tener una gran cantidad de energía almacenada dentro del tablero. ¿En qué equipos están instalados? Entonces, como les comentaba, todo lo que son totalizadores, aguas abajo de los totalizadores, todo lo que son switchgears de baja tensión, centros de control de motores también de baja tensión. Se pueden poner, por ejemplo, como se ven acá, en cada una de las gavetas. Ya digamos que va a depender mucho de la aplicación. Si la persona lo que quiere es aguas abajo del totalizador de la gaveta, verificar que no haya energía residual, entonces puede que aguas abajo en esta carga, digamos que tenga un motor de imán permanente que genera una gran cantidad de energía y puede seguir girando después de, digamos que el tiempo de espera puede ser mayor a si tiene una carga o una celda con un variador de velocidad, digamos pequeño, que se puede descargar rápidamente, o si por ejemplo aquí tenemos por ejemplo, un panel de iluminación que también digamos que se descargan rápidamente. Como les decía, entonces en los SCMs pueden ponerse aguas abajo del totalizador, como en este caso, o se pueden poner en cada una de las gavetas. Otra de las soluciones que tenemos para todo el tema de control de energías peligrosas es los puertos de acceso de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten este tipo de dispositivos y qué es lo que normalmente se encuentra uno en la planta?
que la persona para poderse conectar al PLC, a la red de la máquina, a la red de la línea, a la red de la planta, lo que hace es abrir el tablero para poderse conectar al PLC, a la red, al variador. Entonces, en este caso, este tipo de dispositivos lo que hacen es minimizar el riesgo al permitir la conexión a la red desde la puerta del tablero. Entonces, igual son controles de ingeniería que se pueden aplicar a los tableros para disminuir el riesgo eléctrico presente. Entonces, ¿qué son los puertos de acceso de datos? Entonces, lo que les decía es un puerto de programación que va montado en la puerta del tablero. Entonces, si lo ven, esta es la puerta externa del tablero, en la puerta. Y internamente lo que hace es, va un cable de conexión RJ45, del tipo de comunicación que tengan ustedes en la planta, al switch o al PLC o al variador del tablero, de tal forma que va a permitir una conexión de la red sin tener que abrir el tablero. Aplicaciones ideales, equipos con PLCs que son bastante usados ahorita en la industria, variadores de velocidad, y ahorita pues con todo el tema de la industria 4.0, de todo el tema de la empresa conectada, pues el auge de las redes industriales va en aumento. Entonces este tipo de dispositivos pues se vuelven cada vez una mejora en el tema de seguridad también para el personal. También entonces equipos que requieran personal no calificado eléctricamente, que tengan acceso al panel de control o al panel o a la red de la planta. Entonces puede que, por ejemplo, ustedes en la planta ya tengan, si la persona de IT es la que normalmente verifica la red de la planta, entonces pues la persona de IT no es una persona que esté eléctricamente calificada para abrir el tablero y para accesar al tablero. Entonces en este caso este tipo de dispositivos se vuelven ideales porque la persona lo va a poder hacer sin tener que hacer paradas de planta, sin tener que estar pendiente, pues digamos, un eléctrico, que una persona eléctrica o que tenga la calificación esté acompañándolo todo el tiempo. Vienen en varios tamaños. Tenemos el de 3 pulgadas. En este caso son configurables. Se pueden poner puertos simplex, eléctricos simplex, puertos de comunicación RJ45 para comunicación Ethernet. Se pueden configurar también el tipo 9 pines para todo lo que es comunicación serial, digamos de H+, pues digamos todas las redes que se manejaban anteriormente en la planta. Y si lo ven, acá pues ellos tienen una perilla, pues una villita para hacer el tema de seguridad física en la red también, para evitar que alguna persona no autorizada se esté conectando a la red de la planta. Está la configuración de 4 pulgadas, que en este caso pues se pueden poner conectores duplex, se pueden poner varios puertos, se pueden poner 4 puertos de conexión de datos, y pues digamos que ya ustedes lo pueden ir configurando de acuerdo a la necesidad que tengan. Y está la versión más pequeña, que es la versión de 30 milímetros, que va a venir únicamente con un puerto Minicom, que va a permitir conexión en categoría 6, categoría 5, para comunicación Ethernet, o también se puede configurar para tener un puerto USB externo para conectar, por ejemplo, a la memoria del PLC, o para conectar a la memoria interna de alguno de los equipos que esté dentro del tablero. Viene pues digamos varios tipos de configuraciones, como les decía. Entonces en este caso pues pueden ver que en este caso tienen 4 tomas de comunicación. Están los 2 tomas eléctricos. Se puede configurar también con interruptor, y pues digamos que ya va a depender del tipo de red que ustedes estén usando. Se puede configurar este tipo de dispositivos también para todos los requerimientos que ustedes tengan dentro de la planta. Entonces, como les decía, puede ser configuraciones en red Ethernet, categoría 5E, categoría 6, 6A, USB también se puede poner en este tipo de dispositivos, y la comunicación 9 pines, el puerto de comunicación de 9 pines. Una de las ventajas también que tiene es el diseño circular para todo el tema de disminución de errores al momento de la instalación,
y para hacer la instalación también más fácil. Digamos que uno de los temas es con el tipo cuadrado o rectangular, es que la instalación pues obviamente es un poco más compleja, mientras que en la instalación circular simplemente con el sacabocados se puede realizar sin ningún problema. Cumplen con UL, con NEMA 4, a NEMA 12, NEMA 4, NEMA 4X, IP65 y IP66, por lo que no va a afectar, pues, digamos, el tema también del tablero, del enclosure del tablero, del encerramiento del tablero. Entonces, pues, digamos que también van a poder mantenerlo de acuerdo, pues, al nivel de encerramiento que ustedes tengan. Entonces, pues la idea es que mantengamos la puerta del tablero cerrada para disminuir el riesgo eléctrico que tenemos en nuestra planta, en nuestro proceso productivo. Eso era todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a pasar a las preguntas. Listo, ingeniero Liz. Ya vamos aquí entonces a revisar si tenemos alguna pregunta. Por el momento les voy contando que en el panel hemos venido compartiendo una información, son los documentos y las fichas técnicas de los elementos que vimos hoy en la charla, del VeriSafe y el Data Access Point, para que lo puedan tener como consulta. E igual les vamos a compartir pues unos links de video donde pueden verificar lo que veíamos ahorita. Ya vamos a verificar si tenemos alguna pregunta. Igualmente agradecerle al ingeniero Luis por acompañarnos el día de hoy, por esta charla, por esta información que de seguro nos va a servir mucho tipo de proyectos que venimos manejando. Igual recordar Sigma Nertel, estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Igualmente tenemos presencia también en Cali, donde nos pueden contactar y estamos disponibles para asesorarlos en todas estas soluciones que hemos visto hoy, todo lo que concierne al tema de control de energías peligrosas, todo el portafolio de bloqueo y etiquetado. Y como pues, lo hablábamos al inicio de la charla, estos elementos ya hacen un complemento más gradual de estas soluciones. Ya, digamos, complementan mucho lo que es todos los procedimientos de control de energías peligrosas. Pues en el momento no tenemos preguntas. Igual si tienen alguna duda posterior, pueden contactarnos a Sigma Nertel y estaremos prestos para atender todas esas inquietudes y sugerencias. Queda sino agradecerles de nuevo a todos por acompañarnos el día de hoy, por sacar este espacio y estar con nosotros. De nuevo agradecerle al ingeniero Luis por este momento que nos brindó esta charla y de nuevo agradecerles a todos ustedes. Bueno, Alejo, Alejo, muchísimas gracias. Cata, cuéntame. el participante tiene una pregunta. Ah, bueno, tenemos por acá una pregunta. ¿Tienes ahí? Bueno, no se tiene la mano levantada, pero no veo que Buenos haya días. escrito. Buenos días, profe. Buenos días. Mire, mi nombre es Julio Ambrosio. Es que, bueno, no sé si me perdí en alguna parte, pero en el verificador de ausencia de tensión, cuando está instalado, se supone que si está con el color verde, uno está autorizado para modificar el tablero. Pero una consulta, ¿la alimentación de ese verificador de qué depende? ¿Trae alguna batería interna o está conectado a qué? Porque se supone que si en el tablero no hay la RST, hay ausencia de tensión. Entonces, ¿de dónde se está alimentando ese aparato para verificar que no haya tensión? Él tiene una, hola Julio, buenos días. Él tiene una batería interna que de hecho se puede cambiar desde la puerta del tablero, no hay que abrirlo para hacer el cambio. Es una pila AA. Digamos que ese es
su fuente de alimentación y con el que él hace la verificación de ausencia de tensión. Por eso funciona una vez se baja el totalizador del tablero, se puede hacer la verificación. Ah, ya, perfecto. Esa batería que es recomendable cambiarla cada cuánto tiempo, o me Digamos que imagino que si la batería. en operación normal, la batería puede durar cerca de 3 años. Igual dentro del proceso que él hace de chequeo interno, verifica que la batería, el nivel de la batería esté adecuado, que las conexiones internas estén funcionando. Digamos que si lo vieron aquí, digamos, voy a regresarme aquí a la parte de lo que trae el VeriSafe. Él trae Sí, internamente dos puntos de conexión por cada una de las fases. Entonces, lo que permite, digamos que la verificación interna que él hace es verificar que haya continuidad entre estas dos puntas en cada una de las fases para verificar que la conexión esté bien realizada. Lo mismo la verificación de la tierra, que la tierra esté bien conectada. Verifica la tensión fase-fase, fase-tierra, verifica su funcionamiento interno, que esté funcionando correctamente, que el nivel de batería esté correcto, para él ya dar el ok. Si por alguna razón, por ejemplo, el equipo encuentra una falla interna, él va, al momento de hacer la prueba, él flashea varias veces dando una indicación. Entonces, digamos que, a ver si por aquí se ve un poquito. Aquí no está. Digamos que si flashea el verificador, el amarillo, digamos que este indicador hace flash, no sé, 7 veces. En ese caso, por ejemplo, hay una falla en el hardware. Si hace flash 10 veces, entonces ya es un tema de la batería. Entonces, digamos que es parte del proceso también para hacer una verificación interna y para dar comunicación a la persona que esté haciendo la prueba. ya, perfecto, me queda claro. Muy amable por aclararme la duda. Gracias. Con muchísimo gusto. Con mucho gusto. Listo. Catalina, no sé si nos confirma si hay alguna otra pregunta. Alejo, no. Por Ok, ahora no veo a nadie más con preguntas. perfecto, perfecto. Bueno, igualmente, de nuevo agradecerles a todos. Como les dije, compartimos una información en el panel de esta aplicación para que puedan descargar esa documentación e igual se les va a estar enviando pues unas memorias sobre esta charla. Bueno, de nuevo agradecerles a todos, desearles un feliz día y estaremos en contacto para una nueva charla que estaremos programando en días posteriores. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Muchas gracias, Alejo, y a todos por la asistencia. Que estén muy bien. A usted, Inge. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.